Y hoy les traemos una receta súper deliciosa, nada más y nada menos que unos panes esponjosos rellenos de bocadillo con queso. Y bueno, este es un sabor muy tradicional aquí en Colombia y escuchen cómo suena este pan, es que es una maravilla, queda esponjosito, queda delicioso y lo más importante es el relleno que en Colombia nos encanta. Y comenzamos. Para ello vamos a necesitar 240 gramos de agua leche. Esto viene siendo mitad agua, mitad leche. Y ahora Rosita nos va a dar unas indicaciones. Entonces esta agua leche la vamos a llevar a tibiar acá en este recipiente. Ahora en una taza aparte vamos a colocar 7 gramos de levadura seca y 60 gramos de azúcar. Luego mezclamos. Tapamos y esperamos 10 minutos que haga espuma. Cernimos la harina para sacarle las impurezas. Recuerden que hay harinas muy reposadas como hay harinas frescas. Entonces cuando le estemos echando el líquido de la levadura, vamos a agregarlo poco a poco porque como puede pedir más o puede pedir menos líquido. Una libra de harina de trigo panadera o todo uso pueden utilizar. Tenemos aquí 30 gramos de leche en polvo. Ahora vamos a mezclar los secos y agregamos 10 gramos de sal. Entonces lo que hacemos es mezclar lo que echamos. Aquí hay 80 gramos de mantequilla. O puede colocar 40 gramos de margarina y 40 gramos de mantequilla pura. Eso es al gusto. Pero a mí me gusta más la mantequilla pura porque el sabor es tan rico que las preparaciones quedan muy deliciosas. Vertimos la mezcla de la levadura. Ahora le agregamos un huevo. Y lo batimos antes de agregarlo a la mezcla. Entonces vamos a mezclar todo. Aprovechamos este espacio para invitarte a compartir este video, ya que lo bueno se comparte, y a activar tu campanita para que te lleguen todas las recetas. Aquí ya nuestra mezcla está tomando forma, es cuando ya comenzamos a integrar los ingredientes amasando con nuestras propias manos. Aquí ya me está pidiendo agua, le echamos otro poquito de agua. Ella queda así un poquito chiclosa, pero a medida que el gluten se desarrolle va cambiando su textura. Cuando ya la masa se vuelva así de suavecita, que tiene una textura como una plastilina. ahora engrasamos el bol o el tazón, la ponemos allí hasta que doble su volumen. Lo tapamos primero y lo dejamos durante una hora a hora y media. Ya eso depende del clima. Y aquí ya dobló su volumen. La sacamos y las gasificamos de este modo. Ahora la extendemos sobre la mesa y con nuestras propias manos le damos un poco de forma y luego comenzamos a enrollar un poquito más. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es sacar los panes de acuerdo al peso que usted quiera. Puede hacer de 100, de 200 gramos según el pan como lo quiera de grande. Colocamos grasa sobre el mesón para poder ir amasando el pan. Saqué porciones de 230 gramos. Yo los voy a hacer de ese tamaño. Y aquí seguimos cortando, dándole forma de bolita y colocándolos en un lado del mesón. Engrasamos. Para quienes se preguntan cuánto fue el total de peso de esta masa, fueron 930 gramos. Y ahora colocamos la bolita de masa y la extendemos con la ayuda del rodillo. Cuando ya tenga esta forma, presionamos el rodillo para poder hacer este corte. Entonces esta parte es la que va a ayudarnos a hacer el pegue del pan más adelante. Y este sobrante lo vamos a utilizar para el relleno. Colocamos una tira de queso y una tira de bocadillo o dulce de guayaba. Presionamos y enrollamos nuevamente. Y podemos notar que el orillo ya se adhirió perfectamente al pan. Guardamos estas punticas. Entonces vamos colocando aquí los panes y los llevamos a leudar para que crezcan.
pero les vamos a hacer unos cortecitos antes. Hicimos uno sin relleno y lo vamos a dejar leudando hasta que doble su tamaño. Los podemos dejar entre 1 hora a 1 hora y media, ya depende del clima, porque si hace más calor ayuda a leudar más el pan. Y ahora le vamos a dar ese brillo característico al pan. ¿Con qué se lo vamos a dar? Con un huevo. Agarramos un huevo, lo batimos y con una brochita lo que vamos a hacer es colocarlo sobre el pan cuidadosamente para que no se le salga el aire, ¿ok? Y les comentamos que nosotros también hicimos panes más pequeños con 1 kilo y nos salieron 20 panes. Cada pan lo hicimos de 100 gramos, sin relleno, claro está, pero se hacen de la misma forma, solo que no le echan relleno. Aquí estamos terminando de colocarle el brillo a los 4 panes y los colocamos en el horno. Debe que estar a 170 grados centígrados. Recuerden que la temperatura del horno varía según el horno. El tiempo de horno es de 20 a 25 minutos aproximadamente. Y aquí sacamos los panes del horno y los dejamos enfriar un poco. Y escucharon eso, no hay nada más satisfactorio que escuchar cuando suena el pan. Y mire cómo se ve de esponjosito, así les va a quedar a ustedes también. Anímense a preparar este pan. Muérdalo. Uy, Cori, ¿por qué me dice eso? De verdad que nosotros nos divertimos haciendo este pan porque queda muy rico. Mire, ahí está pues la muestra. Rellenito de bocadillo, rellenito de queso. También hicimos uno sin relleno completamente. Bueno, hicimos varios. Y miren lo esponjoso que quedan y el sabor es súper delicioso. Ahora escriban en comentarios con qué se comerían este pan, con un cafecito con leche, con un chocolate, con lechecita, con qué. Participen ahí, los veo. Nos vemos en una próxima receta al estilo de Rosita Cocina.